El teléfono de Andrés vibró sobre la mesa de la cocina justo cuando yo estaba cerrando la ventana. Y ese sonido breve, casi insignificant, atravesó el aire con una precisión extraña, como si hubiera sido calculado para alcanzarme en el único momento en que no estaba preparada para fingir que no escuchaba. Tensó el cuerpo antes de que pudiera pensar. Una sensación antigua, repetida, que se había vuelto parte. ¿No era mi teléfono? Nunca lo era, pero algo en esa vibración me dé la casa igual que los muebles, o el silencio. Y me descubrí caminando hacia la mesa sin una intención clara, repitiéndome que solo iba a moverlo para que no volviera a sonar, que no había ningún motivo para mirar la pantalla, que no era ese tipo de mujer. El mensaje estaba ahí, iluminando el borde del teléfono con una insistencia indecente. Y durante unos segundos me limité a observarlo desde arriba, como si no supiera leer, como si las palabras fueran a reorganizarse solas y decir otra cosa si yo no intervenía. Pero el nombre no cambió, y la frase tampoco. Y el tiempo que tardé en tocar la pantalla fue exactamente el tiempo que tardé en entender que ya sabía la respuesta. No recuerdo haber leído el mensaje completo la primera vez. Recuerdo fragmentos, una promesa, una hora, una referencia al cuerpo. Y ese detalle mínimo fue suficiente para que algo dentro de mí se desacomodara sin ruido, como cuando un mueble se corre apenas de su lugar y el ojo lo nota antes que la mente. Apoyé la espalda en la encimera, sentí el frío atravesando la tela de la ropa y pensé en todas las veces que me había dicho que estaba exagerando, que mi incomodidad era inseguridad, que el cansancio de Andrés no tenía nada que ver conmigo, y me pregunté en qué momento exacto había empezado a desconfiar más de mí que de él. El departamento estaba en silencio, ese silencio particular de las casas compartidas, donde alguien siempre llega más tarde, y mientras sostenía el teléfono con una mano, sentí una calma extraña, casi ofensiva, como si el cuerpo hubiera estado esperando esa confirmación para dejar de sostener una tensión que ya no podía explicar. Dejé el teléfono sobre la mesa sin bloquear la pantalla y caminé hasta el pasillo, apoyando la mano en la pared como si necesitara comprobar que seguía ahí, que no me iba a caer. Y fue en ese gesto torpe, innecesario, donde entendí que lo que acababa de descubrir no iba a doler como una herida reciente, iba a doler como una acumulación, como todas las veces que había elegido no ver. Andrés llegó una hora después. Lo supe antes de escucharlo entrar porque su presencia siempre venía acompañada de una forma particular de ocupar el espacio. Una energía distraída, como si ya estuviera pensando en otra cosa incluso antes de cerrar la puerta. Y cuando dejó las llaves sobre la mesa, ni siquiera levantó la vista. Empezó a hablar de su día con esa naturalidad que solo tiene quien se siente a salvo. Yo me senté frente a él con las manos apoyadas sobre las piernas, el teléfono todavía sobre la mesa, y escuché su voz pasar por encima de mí sin detenerse. Detalles irrelevantes, nombres que no me importaban, que ya no me importaban. Y mientras hablaba pensé que era curioso cómo una persona puede seguir habitando un espacio incluso después de haberlo abandonado emocionalmente. Cuando hizo una pausa para servirse un vaso de agua, le pregunté si había algo que quisiera decirme. Y no fue una pregunta acusatoria, ni un intento de confrontación. Fue una frase neutra, casi amable, como si todavía estuviera cuidando una armonía que ya no existía. Andrés me miró por primera vez en toda la noche, sostuvo la mirada solo unos segundos y volvió a bajarla. Y ese gesto mínimo, repetido tantas veces en otros contextos, terminó de ordenar todo lo que el mensaje había iniciado. Porque no hay nada más definitivo que la forma en la que alguien evita mirarte cuando sabe que no puede sostenerse en la verdad. No levanté el teléfono, no pronuncié el nombre de Sofía, no necesitaba hacerlo, porque la traición no siempre requiere una confesión. A veces, basta con el silencio exacto en el momento equivocado. Y ese silencio se expandió entre nosotros con una densidad que me hizo difícil respirar. Discutimos poco, frases incompletas, explicaciones vagas, Andrés diciendo que no era tan simple, que no había que dramatizar, y yo escuchando con una atención extraña, como si esas palabras ya no me pertenecieran, como si estuviera observando una escena que había ensayado demasiadas veces en mi cabeza y que por fin estaba ocurriendo. En algún momento se levantó,
tomó su chaqueta y salió del departamento sin cerrar del todo la puerta. Y el ruido seco del golpe contra la pared quedó suspendido en el aire como una pregunta sin respuesta. Pero no me moví. Me quedé sentada mirando la mesa, el vaso de agua medio tomar, el teléfono apagado, y pensé que lo más doloroso de esa noche no era lo que acababa de descubrir, sino todo lo que había decidido ignorar antes. No lloré cuando la puerta se cerró, no lloré cuando me quedé sola, lloré mucho después, cuando me di cuenta de que durante demasiado tiempo había vivido en ese mismo espacio físico, reduciendo mis necesidades para no incomodar, creyendo que amar era adaptarse, cuando en realidad estaba aprendiendo a desaparecer. Me levanté despacio, recorrí el departamento con una atención nueva, casi clínica, observando los objetos como si no me pertenecieran del todo. Las fotos, la ropa, los rastros de una vida compartida, que de pronto parecían pruebas de algo que había fallado mucho antes del mensaje. Y mientras apagaba las luces sentí por primera vez una rabia seca, dirigida no hacia Andrés Ainohashi, a mí, por haber negociado tanto mi lugar. Esa noche dormí poco, despertándome cada vez que el silencio se volvía demasiado evidente, y en cada despertar la misma idea regresaba con una claridad incómoda. No había sido engañada de un día para otro. Había sido preparada, lentamente, para aceptar menos de lo que necesitaba, y entender eso era el inicio de algo que todavía no sabía nombrar. Los días que siguieron a esa noche no trajeron explicaciones ni disculpas claras. Trajeron una especie de tregua incómoda que se instaló en el departamento como una neblina constante. Andrés volvió a dormir allí algunas noches, otras no, y yo aprendí a reconocer su ausencia por el espacio que dejaba su cepillo de dientes intacto sobre el lavabo. No hablamos de lo ocurrido, no porque no hiciera falta, sino porque él parecía confiar en que el silencio, como tantas otras veces, iba a acomodarlo todo. Y yo, agotada, me descubrí colaborando con esa estrategia, fingiendo normalidad, retomando rutinas, aceptando respuestas vagas cuando preguntaba a qué hora volvería. Las señales no eran nuevas, solo se habían vuelto imposibles de ignorar, mensajes que él giraba para responder, llamadas que salía a atender al pasillo, una irritación creciente ante cualquier pregunta mínima. Y mientras tanto yo repasaba mentalmente cada gesto, tratando de encontrar la forma correcta, de no incomodar, de no ser exagerada, de no convertirme en el problema. Una tarde llegué antes de lo habitual y lo encontré sentado en el sofá, con el teléfono apoyado sobre la pierna, sonriendo de una manera que ya no era mía. Y cuando levantó la vista y me vio, ese gesto se borró con una rapidez que me resultó ofensiva, como si mi presencia hubiera interrumpido algo importante. Algo que no me incluía. Le pregunté si estaba bien, y me respondió que estaba cansado. Siempre cansado. Una palabra que había aprendido a aceptar como un cierre definitivo de cualquier conversación. Y mientras se levantaba para ir al baño, entendí que ese cansancio no tenía que ver con el cuerpo, sino con la obligación de sostener una vida compartida que ya no quería habitar. Empecé a notar mi propio cuerpo de otra manera. La tensión en los hombros cuando escuchaba la puerta, la respiración contenida antes de hacer una pregunta, el impulso automático de revisar el tono de mi voz para que no sonara acusatorio. Y fue en esa observación involuntaria donde comprendí que la relación se había convertido en un espacio de vigilancia constante. Las discusiones, cuando ocurrían, eran breves y desordenadas. Andrés hablaba de libertad, de presión, de la necesidad de espacio, palabras grandes que no decían nada concreto, y yo respondía con intentos de entender, de adaptarme, de explicar que solo quería claridad, sin darme cuenta de que estaba pidiendo permiso para existir dentro de una historia que ya no me tenía en cuenta. Una noche, mientras cenábamos frente al televisor sin mirarnos, mencionó el nombre de Sofía con una naturalidad estudiada, como quien introduce un dato irrelevante, y yo sentí como ese nombre atravesaba la habitación, y se me instalaba en el pecho, pesado, definitivo, y aún así no reaccioné. No pregunté, no reclamé, simplemente asentí, repitiendo un gesto que había perfeccionado con los años. Después de cenar, Andrés se levantó y empezó a recoger la mesa con movimientos rápidos, mecánicos, y me di cuenta de que estaba evitando quedarse quieto, como si supiera que cualquier pausa podía obligarlo a decir algo
que no estaba dispuesto a enfrentar. Y yo, sentada, observándolo, entendí que esa incomodidad ya no era solo suya. Esa noche dormimos en la misma cama, sin tocarnos, cada uno de su lado, con un espacio invisible creciendo entre nosotros. Y mientras miraba el techo pensé en todas las veces que había confundido estabilidad con costumbre, creyendo que compartir un espacio físico era lo mismo que compartir una vida, cuando en realidad llevaba tiempo durmiendo al lado de alguien que ya se había ido. Al día siguiente salí temprano y caminé sin rumbo durante horas, dejando que el cansancio físico acallara por momentos el ruido interno. Observando a otras personas en movimiento, parejas, familias, desconocidos, preguntándome en qué momento había aceptado una versión tan reducida del amor. En qué punto exacto había dejado de pedir lo que necesitaba. Cuando regresé al departamento, Andrés no estaba, pero su chaqueta seguía colgada detrás de la puerta. Una presencia muda que me recordó que nada estaba resuelto, que esa espera indefinida también era una forma de violencia, una manera de mantenerme suspendida, sin certezas ni decisiones. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y por primera vez me permití pensar en irme, no como una amenaza ni como una estrategia, sino como una posibilidad real, concreta, y esa idea, lejos de tranquilizarme, me llenó de miedo, porque implicaba asumir que lo que se estaba rompiendo no era solo la relación, sino la imagen que yo tenía de mí misma dentro de ella. Esa noche, cuando Andrés volvió tarde y se metió en la cama sin decir una palabra, entendí que las señales ya no estaban ahí para ser interpretadas, estaban ahí para ser aceptadas. Y aceptar significaba reconocer que el silencio que había elegido para protegernos estaba siendo usado para borrarme. El límite no llegó como una decisión clara ni como un gesto dramático. Llegó una noche común, de esas que antes yo habría descrito como tranquilas. Cuando Andrés volvió a entrar al departamento sin saludar, dejó la mochila en el suelo y fue directo al baño, como si mi presencia fuera un detalle secundario que ya no necesitaba ser registrado. Yo estaba sentada en la mesa con un cuaderno abierto frente a mí, fingiendo leer algo que no estaba leyendo, esperando sin saber exactamente qué. Y cuando salió del baño y pasó a mi lado sin detenerse, sentí un impulso extraño, una mezcla de cansancio y lucidez que me hizo hablar antes de poder medir las consecuencias. Le pregunté si pensaba quedarse esa noche o si iba a volver a irse, guay la pregunta, que en otro momento habría sido formulada con cuidado. Salió seca, directa, sin el tono conciliador que solía usar para evitar discusiones. Y Andrés se detuvo por primera vez desde que había entrado. Me miró con una expresión que reconocí enseguida, una combinación de fastidio y sorpresa, como si no esperara resistencia. Y me respondió que no entendía por qué tenía que dar explicaciones todo el tiempo, que estaba cansado de sentirse controlado, que necesitaba espacio, palabras que ya no me sorprendieron, pero que esa noche dejaron de intimidarme. Le dije que no estaba pidiendo explicaciones, que estaba pidiendo presencia. Y mientras hablaba, me di cuenta de que mi voz no temblaba, de que no estaba intentando convencerlo de nada. Solo estaba nombrando algo que llevaba demasiado tiempo evitando, y ese cambio mínimo pareció descolocarlo más que cualquier reclamo. Andrés empezó a caminar por el departamento, abriendo cajones, moviendo objetos, evitando quedarse quieto, y habló de presión de expectativas, de cómo todo se había vuelto demasiado pesado. Y mientras lo escuchaba pensé en todas las veces que había cargado ese peso sola, sosteniendo una relación que se apoyaba cada vez menos en dos. Le pregunté directamente si seguía viendo a Sofía, y el silencio que siguió no fue breve ni ambiguo, fue un silencio largo, denso, lleno de decisiones que no estaba dispuesto a pronunciar en voz alta. Y en ese espacio entendí que no necesitaba más confirmaciones. No gritamos, no hubo escenas. Andrés se limitó a decir que las cosas eran más complejas de lo que yo quería ver, que no estaba preparado para cerrar puertas. Y esa frase, dicha casi con calma, me produjo una claridad inesperada, porque por primera vez escuché con nitidez que yo sí necesitaba cerrarlas. Le dije que así no podía seguir, no como una amenaza ni como un ultimátum, sino como una constatación. Y mientras recogía algunas cosas de la mesa, sentí una tristeza profunda, no por lo que estaba perdiendo,
sino por todo lo que había dejado pasar esperando que algo cambiara solo. Andrés se sentó en el borde del sofá, apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando el suelo. Y por un momento pensé que iba a decir algo distinto, algo que justificara tantos años, pero lo único que dijo fue que necesitaba tiempo, una palabra que había aprendido a escuchar como una forma elegante de no elegir. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, yo en el cuarto, él en el sofá. Y mientras me acostaba sentí una incomodidad nueva, una mezcla de alivio y miedo, porque por primera vez el límite no estaba solo en mi cabeza, estaba ocupando un espacio real dentro de la casa. A la mañana siguiente me levanté antes que él y preparé café, no como un gesto de rutina compartida, sino como una forma de mantenerme en movimiento. Y cuando Andrés se despertó y me vio en la cocina, hubo un momento de incomodidad mutua, una conciencia silenciosa de que algo se había desplazado. Hablemos poco, frases prácticas, horarios, pendientes, como dos personas que empiezan a organizar una separación sin nombrarla. Y mientras lo veía ponerse la chaqueta, entendí que ese límite, pequeño y torpe, era el inicio de algo que ya no podía revertirse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, no me senté a esperar, no me quedé inmóvil. Empecé a guardar cosas, a separar objetos que eran míos, a abrir espacio. Y aunque no sabía exactamente cuándo ni cómo iba a irme, supe que esa noche común había dejado de serlo, porque por primera vez no había cedido. La decisión de irme no ocurrió en un momento exacto, no hubo una frase definitiva, ni una escena final que pudiera señalar después como el principio de todo. Ocurrió en pequeños gestos acumulados que esa mañana se volvieron imposibles de ignorar, como si el cuerpo hubiera tomado una determinación antes que la mente. Abrí el armario y me quedé mirando la ropa colgada, prendas que había elegido para una vida que ya no existía, y empecé a sacar algunas sin pensar demasiado, doblándolas con movimientos mecánicos, tratando de no detenerme en los recuerdos que se activaban con cada objeto, porque sabía que si me detenía, no iba a avanzar. La maleta estaba guardada en la parte alta del armario y bajarla me costó más de lo esperado, no por el peso, sino por lo que representaba. Y cuando la apoyé sobre la cama sentí una presión en el pecho que me obligó a sentarme unos segundos respirando hondo, recordándome que no estaba huyendo, estaba eligiendo. Andrés no estaba en el departamento y esa ausencia que otras veces me había generado ansiedad, esa mañana me dio una claridad extraña, una libertad incómoda, porque me permitía moverme sin testigos, sin explicaciones, sin la tentación de justificar cada gesto. Mientras guardaba la ropa, empecé a separar también objetos pequeños, libros, papeles, cosas que habían ido quedando mezcladas con las suyas sin que me diera cuenta. Y me sorprendí de lo fácil que era decidir qué llevar y qué dejar, como si una parte de mí hubiera estado esperando ese permiso desde hacía mucho tiempo. En la cocina dejé lo que no era mío, tazas, utensilios, detalles que alguna vez defendí como símbolos de una vida compartida. Y al verlos alineados sobre la mesa, entendí que el apego no estaba en las cosas, estaba en la historia que yo había construido alrededor de ellas. El sonido de la llave en la cerradura me encontró cerrando la maleta, y por un instante pensé en esconderla, en ganar tiempo, en postergar esa escena que sabía inevitable por Onolojais. Me quedé de pie, con la mano apoyada sobre el cierre, esperando. Andrés entró, miró alrededor con una atención que no le había visto en días, y cuando vio la maleta su expresión cambió. No es sorpresa, sino algo más cercano al fastidio, como si ese gesto le quitara la comodidad de seguir postergando decisiones. Me preguntó si eso era necesario, con un tono que pretendía ser tranquilo, y yo le respondí que sí, que lo era, sin levantar la voz, sin enumerar razones, porque ya no necesitaba convencerlo de nada. Habló de exageración, de impulsividad, de cómo las cosas podían resolverse con tiempo. Y mientras lo escuchaba sentí una tristeza profunda, no por la separación, sino por la evidencia de que seguía sin entender de qué estaba hablando, de que para él todo seguía siendo una negociación,
mientras que para mí se había vuelto una cuestión de supervivencia emocional. Le dije que no me iba para castigarlo ni para provocar una reacción. Me iba porque no podía seguir viviendo en un lugar donde tenía que reducirme para no incomodar. Y aunque esas palabras sonaron más firmes de lo que me sentía por dentro, fueron honestas. Andrés se quedó en silencio, apoyado en el marco de la puerta, y por un momento pensé que iba a decir algo distinto, algo que me hiciera dudar, pero no lo hizo. Se limitó a sentir, como quien acepta una decisión ajena sin comprenderla del todo. Cerré la maleta, tomé el abrigo y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. No por orgullo, sino porque sabía que si miraba iba a quedarme atrapada en la nostalgia de una versión de mí que ya no existía. Salir del departamento fue extraño. No sentí alivio ni triunfo. Sentí una mezcla de vértigo y vacío, como si hubiera saltado sin saber exactamente dónde iba a caer. Y mientras bajaba las escaleras pensé que esa soledad, por incómoda que fuera, al menos iba a ser honesta. No lloré en la calle, no lloré en el transporte. Lloré mucho después, cuando entendí que irme no había sido el final de algo, sino el comienzo de enfrentarme conmigo misma sin distracciones. La primera noche fuera de casa no fue dramática. No hubo música triste, ni llanto inmediato. Fue peor. Fue silenciosa, incómoda. Una de esas noches en las que el cuerpo está exhausto, pero la mente no permite dormir. Y me encontré acostada en la cama prestada del apartamento de mi amiga Lucía, mirando el techo en la oscuridad, escuchando el ruido distante de la calle y preguntándome, por primera vez sin testigos, quién era yo cuando nadie me pedía nada. Había salido con una maleta y una mochila, y esa reducción material parecía simbólica, como si mi vida se hubiera encogido de golpe, dejándome solo con lo esencial y con todo lo que había estado evitando sentir. Y mientras respiraba hondo, trataba de convencerme de que esa incomodidad era necesaria, de que no había otra forma de atravesar el dolor sin sentirlo de frente. A la mañana siguiente me desperté antes que Lucía, no por disciplina, sino por ansiedad, y me encontré sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, observando el celular sobre la mesa, como si fuera un animal peligroso, porque sabía que ahí estaba la tentación de escribirle, de preguntar, de buscar una explicación que ya no iba a cambiar nada. No, le escribí, pero tampoco fui fuerte. Abrí las redes sociales. Y fue ahí donde cometí el error que sabía que iba a cometer, porque vi una foto que no necesitaba contexto, una imagen mal encuadrada, tomada sin cuidado, donde Andrés aparecía sonriendo de una manera que hacía meses no me dedicaba, y al lado de él estaba ella, la mujer del mensaje, la traición hecha carne. Y sentí una mezcla violenta de rabia y humillación que me obligó a dejar el celular boca abajo y salir al balcón para respirar. No era solo que estuvieran juntos, era la facilidad, la rapidez con la que mi ausencia parecía haber sido reemplazada, como si yo hubiera sido un espacio vacío que alguien más podía ocupar sin esfuerzo. Y esa idea fue la que más dolió, no la traición en sí, sino la sensación de haber sido prescindible. Ese día no hice nada productivo, no tomé decisiones importantes, ni tuve revelaciones profundas. Simplemente existí. Caminé sin rumbo por el barrio. Entré a una librería y me quedé hojeando libros sin leer realmente. Compré comida que no tenía hambre de comer y regresé al apartamento con la sensación de que el mundo seguía funcionando con normalidad mientras yo estaba detenida, en un punto que no había elegido. Los días siguientes fueron parecidos, una sucesión de rutinas mínimas: levantarme, ducharme, salir, volver. Y en ese automatismo empecé a notar algo incómodo. Algo que no tenía que ver con Andrés, sino conmigo, con la forma en que había desaparecido dentro de una relación que me pedía cada vez menos de mí, y yo había aceptado ese trato sin protestar. Un jueves, mientras esperaba el autobús para ir al trabajo, vi mi reflejo en el vidrio y casi no me reconocí, no por el cansancio o la tristeza, sino por la postura, los hombros caídos, la mirada apagada. Y esa imagen me dio una sacudida interna, porque entendí que no bastaba con haberme ido, que salir de ese departamento no significaba automáticamente haber salido de esa versión de mí.
Esa misma tarde, después del trabajo, entré a un gimnasio por primera vez en años. No por estética ni por disciplina, sino por rabia, por la necesidad de sentir el cuerpo vivo, de sudar, de cansarme de una manera distinta. Y cuando el instructor me preguntó si tenía experiencia, le dije que no, que estaba empezando de cero. Y esa frase, tan simple, se quedó resonando en mi cabeza. Empezar de cero no era solo físico, era emocional, mental, y por primera vez entendí que nadie iba a venir a rescatarme de ese vacío, que si quería salir de ahí, tenía que moverme, incluso sin saber exactamente hacia dónde. Lucía empezó a notar el cambio antes que yo. Me vio llegar tarde una noche, cansada pero extrañamente más presente, y me preguntó qué estaba pasando, y le respondí con honestidad. Le dije que estaba cansada de sentirme pequeña, de vivir como si pidiera permiso para existir. Y ella no me dio consejos ni frases hechas, solo me escuchó, y ese gesto sencillo me recordó lo que era sentirse validada sin condiciones. Una semana después, recibí un mensaje inesperado, no de Andrés, sino de alguien a quien no veía desde hacía años. Mateo, un antiguo compañero de trabajo, alguien con quien siempre había habido una conversación fácil, honesta, sin segundas intenciones claras. Y su mensaje no era invasivo ni oportunista, solo decía que había sabido de mi separación y que esperaba que estuviera bien. Dudé antes de responder, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de abrir una puerta que no sabía si estaba lista para cruzar. Pero al final contesté con un simple gracias. Y en ese intercambio breve, neutral, sentí algo que hacía tiempo no sentía. Curiosidad sin culpa. No pasó nada más ese día, ni al siguiente. Pero esa pequeña interacción se quedó flotando en mi mente. No como una promesa romántica, sino como una prueba de que existía un mundo más allá de mi herida. Un mundo donde podía ser vista sin ser juzgada. Esa noche, acostada otra vez en la cama prestada, pensé que tal vez el vacío no era solo un agujero que había que llenar, sino un espacio nuevo que todavía no sabía cómo habitar. Y por primera vez desde que me fui, no sentí miedo de esa idea. La rabia no llegó como una explosión inmediata, no fue un grito ni un ataque de llanto. Fue algo más lento y peligroso. Una tensión constante en el pecho que me acompañaba a todas partes, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente que ya no había vuelta atrás, y que ahora lo único honesto era dejar de fingir calma. Durante días evité pasar cerca del antiguo departamento. Cambiaba rutas, tomaba otros autobuses, entraba a tiendas solo para no cruzar esa calle. Pero una tarde, sin planearlo, mis pasos me llevaron exactamente ahí, y cuando me di cuenta, ya estaba parada frente al edificio, mirando las ventanas como si esperara ver una versión pasada de mí pidiendo permiso para entrar. No sentí nostalgia, sentí furia, una furia limpia, clara, dirigida, y fue en ese momento cuando entendí que huir también era una forma de seguir sometida. Así que entré. El portero me reconoció, dudó apenas un segundo antes de abrirme la puerta, y ese gesto automático me confirmó algo incómodo, que yo había sido parte de ese lugar durante tanto tiempo que nadie cuestionaba mi presencia, excepto yo misma. Subí las escaleras despacio, no porque tuviera miedo, sino porque quería llegar lúcida, quería mirarlo a los ojos sin temblar, sin suplicar, sin pedir explicaciones que ya no necesitaba. Y cuando toqué la puerta sentí una calma extraña, casi peligrosa. Andrés abrió sorprendido, mal vestido, con esa expresión que mezclaba culpa y fastidio, como si mi presencia fuera una interrupción inconveniente y no la consecuencia directa de sus actos. Y antes de que pudiera decir algo, entré sin pedir permiso, porque esa casa también había sido mía. Ella no estaba, y agradecí eso, no porque no quisiera verla, sino porque lo que tenía que decirle a él no necesitaba testigos. No levanté la voz, no lloré, no hice una escena. Y creo que eso fue lo que más lo descolocó, porque la rabia contenida es mucho más incómoda que el drama esperado. Y mientras hablaba, me di cuenta de que cada palabra que salía de mi boca era una liberación. Le dije que no estaba ahí para entenderlo,
que ya no me interesaban sus razones ni sus versiones maquilladas, que había pasado demasiado tiempo justificando ausencias, silencios y miradas esquivas, y que ahora lo único que necesitaba era cerrar ese capítulo sin dejar nada pendiente. Él intentó minimizar, como siempre, habló de confusión, de rutina, de errores humanos. Y en ese discurso automático vi con claridad algo que antes me había negado a aceptar, que no había sido un error aislado, había sido una elección constante de no cuidarme. Cuando le dije que no me debía nada, ni disculpas, ni promesas, vi en su rostro una mezcla de alivio y desconcierto, como si le quitara el papel de villano arrepentido que estaba listo para interpretar. Y fue ahí cuando entendí que mi poder ya no estaba en lo que él hiciera, sino en lo que yo dejaba de esperar. Tomé las últimas cosas que quedaban, objetos pequeños pero simbólicos, un libro, una foto vieja que ya no decía nada, y antes de irme, lo miré por última vez, no con odio, sino con una claridad brutal. Y le dije que esperaba que algún día entendiera lo que había perdido. No a mí, sino la capacidad de amar a alguien sin destruirlo. Salí sin mirar atrás. Esa noche no fui al apartamento de Lucía Cauminé durante horas. Dejé que el cuerpo se cansara, que la rabia encontrara salida en el movimiento. Y mientras avanzaba por calles desconocidas, sentí algo nuevo creciendo debajo del enojo, una determinación silenciosa. Al día siguiente cambié cosas concretas, acciones reales, no promesas internas. Cambié dinero, bloqueé contactos, eliminé recuerdos digitales sin ceremonias. Y cada gesto práctico era una afirmación de que esta vez no iba a volver a traicionarme a mí misma. En el trabajo empecé a hablar más, a opinar sin pedir disculpas anticipadas, a ocupar espacio. Y aunque al principio me sentía incómoda, como si estuviera usando un cuerpo que no era mío, poco a poco esa incomodidad se transformó en fuerza. Fue en uno de esos días, saliendo tarde de la oficina, cuando me crucé con Mateo. No fue una coincidencia romántica ni una escena perfecta. Fue un encuentro torpe en la entrada de un café. Dos personas cansadas chocando casi sin mirarse. Y cuando levanté la vista y lo reconocí, sentí una sorpresa genuina, una de esas que no se fabrican. Nos sentamos a hablar sin expectativas, sin historias previas que explicar. Y mientras conversábamos noté algo que me desarmó más que cualquier declaración. Él escuchaba de verdad. No esperaba su turno para hablar. No corregía mis emociones, no minimizaba mi enojo. No le conté todo, no necesitaba hacerlo. Pero por primera vez no sentí la urgencia de justificar mis heridas. Y esa ausencia de presión fue extrañamente sanadora. Cuando nos despedimos no hubo promesas ni insinuaciones, solo un abrazo breve, respetuoso, y al alejarme sentí algo que no era amor ni ilusión, era posibilidad. Y eso, en ese momento, era suficiente. Esa noche, al acostarme entendí que la rabia no era el final del proceso, era el motor, y que si sabía usarla, podía convertirse en la fuerza que me devolviera a mí misma. La reconstrucción no empezó con grandes decisiones ni discursos internos. Empezó con actos pequeños pero definitivos. Acciones que no parecían heroicas desde afuera, pero que para mí eran una ruptura directa con la mujer que había sido. Y el primer paso fue aceptar que ya no quería sobrevivir. Quería vivir sin pedir permiso. Me mudé del apartamento de Lucía en menos de un mes. No por ingratitud, sino porque entendí que quedarme ahí era prolongar una etapa que ya había cumplido su función. Y encontré un lugar pequeño, imperfecto, con paredes desnudas y ventanas grandes donde nadie tenía recuerdos previos de mí, y ese anonimato fue una bendición. El primer día dormí en el suelo, rodeada de cajas, y lejos de sentir tristeza, sentí una libertad inesperada. Porque por primera vez en años, cada objeto, cada decisión, cada desorden, respondía solo a mis necesidades, no a negociaciones silenciosas. Empecé a entrenar con más constancia, no como castigo al cuerpo, sino como afirmación de presencia. Y cada gota de sudor era una forma de decirme que estaba viva, que todavía podía sentir fuerza, resistencia, deseo de avanzar. En el trabajo pedí lo que antes hubiera evitado. Hablé de aumento, de proyectos nuevos,
de responsabilidades reales. Y aunque no todo se resolvió de inmediato, el simple acto de ponerme al frente cambió la manera en que los demás me miraban. Y más importante aún, cambió la forma en que yo me miraba. Mateo empezó a aparecer sin invadir, mensajes esporádicos, encuentros casuales, conversaciones largas que no buscaban definiciones rápidas. Y esa lentitud, lejos de frustrarme, me dio espacio para observar, para sentir sin presión, para descubrir quién era yo ahora frente a alguien que no conocía mi versión rota. Una tarde acepté su invitación para caminar. No una cita formal, no una escena preparada, solo una caminata larga. Y mientras hablábamos, me di cuenta de algo que me sorprendió. Yo no estaba contando mi historia desde la herida, la estaba contando desde la distancia, como alguien que ya no necesitaba convencer a nadie de su dolor. Mateo no intentó ocupar el lugar de Salvador, no prometió nada, no me habló de futuro. Y esa ausencia de promesas fue exactamente lo que me permitió relajarme, porque entendí que el vínculo no se estaba construyendo desde la carencia, sino desde la elección. El pasado, como era de esperarse, intentó volver. Andrés apareció con un mensaje largo, lleno de palabras tardías y arrepentimientos ensayados. Y por primera vez no sentí aceleración en el pecho ni confusión. Sentí aburrimiento, una claridad casi cruel. Y sin responder, borré el mensaje. Ese gesto simple cerró una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Días después, me lo crucé en la calle. No hubo confrontación ni escena, solo un saludo distante. Y mientras me alejaba entendí que el verdadero cierre no había ocurrido en aquella discusión, sino en la decisión silenciosa de no volver a ese lugar emocional. Con Mateo las cosas avanzaron sin prisa, pero con profundidad. Compartimos silencios cómodos, desacuerdos honestos, risas que no ocultaban tensiones. Y en ese intercambio real empecé a notar algo importante. No estaba perdiéndome para agradar, estaba manteniéndome presente incluso cuando el vínculo se volvía más cercano. La primera vez que pasamos la noche juntos no fue perfecta ni cinematográfica. Fue torpe, humana, llena de pausas, y eso la hizo real. Y al despertar, no sentí culpa ni urgencia por definir nada, solo una calma que hacía mucho no conocía. No me prometí amor eterno ni finales felices, me prometí coherencia, y esa promesa empezó a guiar cada elección. Entendí que reconstruirme no significaba borrar el pasado, sino dejar de vivir y que el amor que merecía no iba a llegar para completarme, sino para caminar a mi lado sin anularme. Nada avanza en línea recta cuando se trata de reconstruirse, y yo no era la excepción, porque aunque había tomado decisiones firmes, aunque había cerrado puertas que antes me parecían imposibles, había heridas que no desaparecen solo porque una quiere. Y fue en los momentos de mayo ere calma, cuando esas grietas empezaron a hacerse notar. La primera discusión con Mateo llegó sin anuncio, no por algo grave, sino por algo aparentemente pequeño. Una cancelación de último momento, un mensaje corto donde yo esperaba una explicación larga, y esa desproporción entre el hecho y mi reacción me obligó a mirar hacia adentro con una honestidad incómoda. No levanté la voz, no hice una escena pero misery, me volví distante, y reconocí ese mecanismo de defensa de inmediato. Era el mismo que había usado durante años, desaparecer emocionalmente antes de ser abandonada. Y aunque Mateo lo notó, no me presionó, me dio espacio. Y ese espacio, en lugar de tranquilizarme, activó un miedo antiguo. Esa noche no dormí bien. La mente viajaba rápido hacia escenarios que no estaban ocurriendo. Y por primera vez desde que me fui, sentí el impulso de escribirle a Andrés. No por amor, sino por costumbre. Por ese lugar conocido donde el dolor era predecible, y ese pensamiento me asustó más que cualquier recaída. No, le escribí. Al día siguiente quedé con Mateo para hablar, no para resolver, sino para decir la verdad. Y cuando nos sentamos frente a frente entendí que esta era una prueba distinta. No se trataba de convencer ni de complacer. Se trataba de sostener mi voz incluso con miedo. Le dije que me había sentido desplazada. No por él, sino por una historia que todavía cargaba, y que no esperaba que la entendiera del todo. Solo que supiera que estaba trabajando en no reaccionar desde el pasado, y él no respondió con soluciones.
respondió con presencia. Me dijo que no iba a desaparecer por una conversación incómoda, y esa frase tan simple me tocó más profundo de lo que esperaba. Sin embargo, la prueba no terminó ahí. Días después me encontré con Laura, una conocida en común con Andrés. Alguien que sin mala intención soltó una frase que me descolocó. Me dijo que él estaba mejor que nunca, que parecía tranquilo. Y esa información innecesaria se me quedó clavada como una astilla, despertando una inseguridad que creía superada. Esa tarde me vi tentada a compararme, a revisar perfiles, a medir mi proceso en función del suyo. Y fue ahí donde entendí que la verdadera batalla no era contra él, sino contra la parte de mí que todavía buscaba validación en una historia que ya no me pertenecía. En lugar de huir, hice algo distinto. Apagué el celular y salí a correr. Dejé que el cuerpo agotara la mente y mientras respiraba con dificultad, me repetía algo que empezaba a convertirse en ancla. No tengo que demostrarle nada a nadie. Con Mateo las cosas siguieron avanzando, no sin tropiezos, pero con una honestidad nueva. Y poco a poco fui entendiendo que amar de nuevo no significaba no tener miedo. Significaba no permitir que el miedo tomara el control. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me miró y me preguntó si todavía estaba huyendo no como reproche, sino como pregunta real. Y por primera vez, no me sentí atacada mi sentivista. Le respondí que sí, a veces, pero que esta vez estaba aprendiendo a quedarme, incluso cuando dolía. Esa respuesta no resolvió todo, pero marcó un antes y un después, porque entendí que el amor que merecía no iba a ser el que no me confrontara, sino el que me permitiera crecer sin perderme. Quedarse no fue un gesto romántico ni una promesa grandilocuente. Fue una decisión silenciosa que tomé muchas veces sin anunciarla, en pequeños momentos donde el impulso era huir, y aún así elegí permanecer, respirar, escuchar y no abandonar el espacio que estaba empezando a construir. Con Mateo empecé a practicar algo que antes me resultaba casi imposible: decir lo que sentía en el momento en que lo sentía, sin adornos, sin dramatizar, sin esperar que él adivinara mis necesidades. Y aunque no siempre era cómodo, esa incomodidad se sentía honesta, distinta a la asfixia conocida. Hubo días en los que dudé, en los que la calma me parecía sospechosa, como si el conflicto fuera una prueba de intensidad. Y en esos momentos me descubrí desarmando creencias antiguas, entendiendo que el amor no tiene que doler para ser real, ni necesita caos para ser profundo. Mateo no se convirtió en refugio ni en centro. Seguía teniendo su mundo, su rutina, sus silencios, y lejos de interpretarlo como distancia, empecé a verlo como una señal de respeto, porque no estaba tratando de ocupar todos mis espacios, ni de llenarlos por mí. Una noche lo acompañé a una reunión con amigos suyos, un territorio que no conocía, y por primera vez no sentí la necesidad de agradar. Observé, participé cuando quise, me retiré cuando lo necesité, y al volver a casa sentí una satisfacción tranquila, la de haber sido yo misma sin miedo a perderlo. El pasado volvió a tocar la puerta una última vez. Andrés intentó llamarme desde un número desconocido, y al escuchar su voz sentí un eco antiguo, una reacción automática que duró apenas segundos. Porque esta vez no hubo discusión ni explicaciones, solo un límite claro. Le dije que no volviera a buscarme, y colgué antes de que pudiera responder. No sentí victoria, ni venganza, sentí alivio. Con ese gesto cerré algo más que una relación. Cerré una versión de mí que necesitaba ser elegida por alguien que nunca estuvo realmente disponible. Con Mateo compartí esa experiencia no como confesión dramática, sino como parte de mi historia, y él la recibió sin celos, sin competencia, sin querer ocupar un lugar que no le correspondía. Y esa madurez me confirmó que estaba construyendo desde un lugar distinto. Poco a poco empecé a proyectarme, no en términos de futuro ideal, sino de coherencia diaria, preguntándome si cada decisión honraba a la mujer que estaba emergiendo. Y cuando la respuesta era no, tenía el coraje de ajustar el rumbo. Entendí que quedarme no significaba aguantar, significaba elegir activamente un vínculo donde no tuviera que reducirme para ser amada. Y esa claridad se convirtió en mi nuevo punto de referencia.
integrar no fue olvidar, ni perdonar por obligación, ni justificar lo que me había dolido. Integrar fue aceptar que todas las versiones de mí, incluso las que se equivocaron, incluso las que se quedaron demasiado tiempo donde no eran cuidadas, habían hecho lo mejor que sabían con las herramientas que tenían en ese momento. Dejé de pelear con el pasado cuando entendí que seguir atacándolo era una forma sutil de seguir viviendo ahí, y que la verdadera libertad no estaba en borrar la historia, sino en dejar de permitir que definiera mis decisiones presentes. Con Mateo el vínculo se volvió más claro, más estable, no porque hubiera certezas absolutas, sino porque ambos estábamos dispuestos a sostener lo real, a hablar incluso cuando era incómodo, a no usar el silencio como castigo. Y en ese terreno firme, empecé a sentir algo que no había sentido antes: seguridad sin control. Hubo una noche específica que marcó un cambio interno definitivo. Estábamos sentados en el suelo de mi nuevo apartamento, rodeados de cajas que todavía no había desempacado del todo, comiendo algo simple, riéndonos de detalles mínimos. Y en ese contexto cotidiano entendí que ya no estaba esperando ser elegida, ya me había elegido a mí. Esa certeza cambió la manera en que amaba. Dejé de omitir gestos, dejé de interpretar silencios, dejé de negociar mis límites por miedo a perder, y paradójicamente fue ahí cuando el amor se volvió más liviano. Empecé a notar cómo mi cuerpo respondía distinto, cómo mi respiración era más amplia, cómo mis pensamientos no giraban en círculos defensivos, y entendí que la paz no era aburrimiento, era coherencia. El trabajo siguió creciendo, no de manera explosiva, sino sostenida. Y cada pequeño avance era una confirmación de que cuando dejo de desperdiciar energía emocional en relaciones que me apagan, esa energía se reorganiza y se expande en otras áreas de mi vida. Andrés dejó de aparecer incluso en mis pensamientos, no por esfuerzo, sino porque ya no había un anzuelo emocional que lo trajera de vuelta. Y ese silencio interno fue una de las mayores señales de sanación. Con Mateo no hice promesas eternas, hice acuerdos presentes, hablamos de límites, de tiempos, de expectativas reales. Y por primera vez no sentí que el amor fuera una apuesta riesgosa, sino una construcción compartida. Mirándome ahora, entendí que el amor que merezco no es el que me salva, ni el que me completa, ni el que me necesita rota para sentirse fuerte. Es el que camina a mi lado mientras sigo creciendo, el que no compite con mi luz, el que no me pide que me haga pequeña para quedarse. Y aunque no sé qué forma exacta tomará el futuro, sé algo con una claridad que antes no tenía: nunca más voy a traicionarme para no estar sola.